Bueno, esta tabla que les pongo aquí es un poco un resumen de la evolución del artículo 133 constitucional, donde nos señala que anteriormente, antes de la reforma del 34, nuestro sistema no importaba que la Constitución estuviera que el Tratado Internacional no estuviera acorde con la Constitución. Aquí lo podemos ver claramente la diferencia entre la reforma del 34 y la Constitución del 57. Muy bien, ahora, ¿cuándo es obligatorio un tratado internacional para nuestro país? Bueno, pues el caminito a seguir es muy sencillo. Una vez que entra en vigencia un tratado internacional, una vez de que el Senado lo aprueba y se publica en el Diario Oficial de la Federación, este tratado, por su sola publicación, obliga a los estados y crea obligaciones para los tres órdenes de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local, en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, de los dos ámbitos. Es por esto que lo que decía la doctora Bárbara Llán es muy importante, porque no nada más obliga al a la federación, sino también obliga a los estados y a los municipios a que lo que está señalado en el Tratado Internacional se adecúe a las normas, más bien las normas se adecúen a lo que el Tratado Internacional señala en la materia. Muy bien. Entonces tenemos que es obligación para los estados armonizar los instrumentos jurídicos internacionales tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Esto es muy importante que lo tengan en mente porque muchas veces, como decía la doctora, copian la legislación federal, pero no, es un ejercicio mucho más profundo el que se tiene que hacer, un poco de análisis de artículo por artículo de la legislación estatal que se quiere modificar. Entonces tenemos que el deber de los estados se transmite a todos los órganos que lo componen, como decía anteriormente. De igual manera, cualquiera de los órganos mencionados pueden generar responsabilidad internacional al Estado por su acción o por su omisión en el cumplimiento de esta responsabilidad internacional. Bueno, quiero decirles un principio internacional que para el caso que nos ocupa es muy importante. Hay una regla que atraviesa todo el derecho internacional de los derechos humanos y esta regla es el principio pro homine, que señala que avanza mucho más en la interpretación de los derechos humanos y señala que si existiera un conflicto jerárquico entre las normas, siempre será ponemos en cada caso en concreto se deberá aplicar siempre la norma que más favorezca a la persona humana, independientemente de que provenga de un tratado, de la Constitución o de una ley ordinaria, el principio pro homine o pro persona, tal y como lo señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta es una teoría muy importante que se debe de observar en las legislaciones. Bueno, ahora bien, para adentrarnos un poco al estudio y al desarrollo de la armonización legislativa en los derechos humanos de las mujeres, me permití hacer un breve repaso de la doctrina de los derechos humanos, que me parece que ya tuvieron todo un módulo de derechos humanos. Pero lo voy a hacer muy... Ah, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, entonces voy a tratar de explicar un poco esta parte para ya aterrizar a la armonización legislativa como tal. Bueno, ¿dónde surge el término de derechos humanos por primera vez a nivel internacional? Bueno, tenemos que la terminología y el concepto de derechos humanos es un término relativamente nuevo. Se comenzó a utilizar a partir del primer cuarto del siglo XX y con mayor auge a partir de la mitad del siglo XX con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señalaba en su artículo primero, tal cual está en la lámina, que los propósitos de las Naciones Unidas son realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión. Ok, posteriormente, el 10 de diciembre del 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual desarrolla con mayor profundidad el término de derechos humanos. Igualmente está la definición en el artículo primero que nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Muy bien, como les explicaba al principio,
está el sistema regional y el universal. A nivel regional tenemos como instrumentos internacionales más importantes en la materia que nos ocupa: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 48 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, mejor conocida como el Pacto de San José. La que sigue. Muy bien, ahora para definir qué son los derechos humanos, podemos decir que los derechos humanos son los valores fundamentales vinculados con la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas, exigibles en todo momento y en todo lugar. Una cosa muy importante de señalar es que los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el Estado no nos lo otorga, sino que ya los tenemos desde que nacemos, ¿no? Entonces la obligación del Estado es hacerlos cumplir, no otorgarlos. No es una graciosa concesión la que hace el Estado con este caso. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Pues bueno, los derechos humanos son universales porque pertenecen a todas las personas en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Son indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios, porque todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Es decir, no puedes tener el derecho humano a la vida sin tener el derecho humano a la salud, ¿no? Son irrenunciables e imprescriptibles porque representan un estatuto personal que siga a la persona donde quiera que va. No puedes deshacerte de tu derecho humano, ¿no? Son inalienables e inviolables, de la misma manera en la que nadie puede renunciar a sus derechos, mucho menos pueden ser violentados. Y cuando esto sucede, pues bueno, el Estado debe de asumir su responsabilidad, y tanto en el ámbito interno como en el derecho internacional, ¿no? Hay instrumentos jurídicos internos para hacerlos exigibles. Un caso es el juicio de amparo, y a nivel internacional también, ¿no? Ok. En la que sigue. ¿Con qué otros nombres conocemos a los derechos humanos a nivel interno? Pues los conocemos como derechos constitucionales, que son los primeros artículos de nuestra Constitución, garantías constitucionales, derechos públicos subjetivos, libertades públicas o derechos fundamentales. Es lo mismo, nada más en diferentes constituciones lo señalan de diferente manera. Bueno, ¿por qué decimos que el término genérico de derechos humanos involucra que son los diversos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que ya están reconocidos en instrumentos internacionales, más los derechos que están reconocidos en nuestra Constitución? O sea, no están separados uno del otro, son todos aquellos a nivel internacional más todos aquellos que nuestra Constitución nos señala. Ok, ahora bien, lo que nos interesa en este módulo es qué son los derechos humanos de las mujeres, o qué entendemos por derechos humanos de las mujeres. Muy bien, los derechos humanos de las mujeres, para efectos de esta ley, de la Ley General de Acceso, señala que los derechos humanos de las mujeres refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, la mejor conocida como CEDAW, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, mejor conocida como la Belém do Pará, y todos los demás instrumentos internacionales en la materia. Es lo que les decía, que no nada más se limita a un solo instrumento internacional, sino que son todos aquellos que tengan en sus documentos derechos reconocidos. Muy bien, ahora bien, recordando un poco lo que decía la maestra, o ahondando en lo que decía la maestra Barbarellán, ¿qué entendemos por armonización legislativa? Pues bueno, la armonización legislativa significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales, y municipales también, según corresponda, con lo que señalan los tratados internacionales en derechos humanos de las mujeres, de los que México forma parte, con el fin de evitar conflictos y dotar de eficacia a estos últimos,